Peregrina, tu compañía. 93.1. Peregrina. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Yo te busco.
mi ser, más que a mi ser, más que a mi ser. Pastor Juan, Dios le bendiga. La familia Vega Villarroel quiere añadirse al saludo de la Congregación Eclesíaca Lama Chile para bendecir su vida. Es un honor cuando Dios, a pesar de las situaciones difíciles que vivamos, a pesar de las circunstancias difíciles que podamos enfrentar, Dios en su sabiduría ha permitido darle un año más de vida. Un fuerte abrazo, Dios le bendiga. ¡Feliz cumpleaños! Que Dios los bendiga. Escucha hoy mi oración. Hola amigos, hermanos, que el Señor les bendiga. Quiero cursarles una invitación muy especial para este próximo domingo, para que seamos juntos partes de una celebración que tenemos juntos con las iglesias en todas partes del mundo, en donde podemos compartir la palabra de Dios y disfrutar del mensaje, de las alabanzas y de la adoración. Sean todos ustedes muy bienvenidos, les esperamos. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria. Exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre. Hagan yo soy a Jesús, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria. Exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre. Al gran yo soy, al que vive por siempre. Al gran yo soy, al que vive por siempre. Al gran yo soy, a Jesús.
En este día especial quiero mandar un saludo a un querido pastor, a un gran amigo, el pastor Juan Valencia. Sé que ha sido un hombre que se ha sacrificado y que ha sembrado muchas cosas por la extensión del reino de Dios. Estoy seguro que eso va a dar una cosecha abundante y muchas bendiciones. Un gran abrazo y muchas bendiciones de parte de nuestro Dios. Oh gran Dios, escucha. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesito más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesito más de ti, necesito más de ti, necesito más de ti. Estimados hermanos, junto con saludarlos en este día, mi nombre es Raúl Moraga y junto con mi pastor David y nuestro hermano Francisco, somos los que estamos a cargo de esta red. Quiero aprovechar la ocasión para invitarlos para que en este día miércoles que nos juntamos, también sean partícipes de este movimiento. Los invito para que nos unamos a la red a las 8 de la tarde todos los días miércoles. Es una red de gran bendición. Estamos hablando muchos temas que son importantes para nosotros como hombres y nuestra relación con Dios. Estamos trabajando con un texto que se llama Hombres fuertes para tiempos difíciles. Y lo que más necesitamos en este tiempo es ser hombres fuertes, capaces de resistir, digamos, todos estos tiempos que están pasando y sobre todo poder levantar nuestras familias, nuestros hogares y nuestras iglesias para que sean iglesias fuertes en el movimiento del poder de Dios. Muchas gracias, hermanos, y queden cordialmente invitados para que puedan también participar en esta red los días miércoles a las 20 horas. Los esperamos. Que el Señor les bendiga, es un gusto saludarles y quiero aprovechar este tiempo para saludar afectuosamente en el día de su cumpleaños al pastor Juan Valencia y desear desde la ciudad de Antofagasta que el Dios de toda gracia le llene de bendición, sature su vida con las riquezas de la abundancia, de la plenitud de Cristo, que su vida sea muy bendecida, muy saludable en lo que va de este año y en los que vienen,
y su ministerio también sea grandemente fortalecido, vigorizado, junto a quienes fielmente le colaboran. Así que, Pastor Juan, un saludo muy afectuoso, con los mejores deseos, deseándole de parte del Señor paz y bien para su vida y ministerio. Bendiciones. Otra vez, pero hoy no necesito fuego. Hola, muy buenos días. Soy Carolina Carvajal. Actualmente lidero lo que es el Ministerio de Mujeres, Mujer Única, en nuestra congregación cristiana evangélica, Eclesia Familia de Dios, Chile. Y quisiera darte la bienvenida y hacerte una invitación muy especial para que puedas participar de nuestro ministerio todos los días jueves a partir de las 19 horas vía Zoom online, en donde te puedes comunicar para obtener el link y para poder participar de estas reuniones a través del celular más 569 509 77 570. Te agregaremos a un grupo solamente de mujeres en el cual puedes hacer tus peticiones de oración, también compartir experiencias, testimonios y aprender sobre nuestra función y nuestra bella labor como mujeres en este mundo, bajo los propósitos de un Dios maravilloso que nos ama, que nos quiere a pesar de nosotras mismas, pero que nos ama por sobre todas las cosas. Él nos formó con una especial dedicación, con mucho amor, y así quiere que nosotros nos mantengamos. Con esa firmeza, con la fe y con la convicción de que estamos en este lugar con un propósito muy especial y que lo podemos cumplir y que podemos ser felices y vivir una vida fructífera en nuestro Dios. Para ti, para tus hijos, para tu esposo, quizás eres soltera, quizás estás solita o eres solamente hija, pero sí Dios tiene grandes planes y propósitos para ti que quieres que tú los descubras y que así no cometas tantos errores que son propios de los seres humanos, pero que vivas una vida saludable en el amor de Dios y bajo sus parámetros y consejos que te doy por sentado, porque lo he vivido y lo he experimentado. No es algo que me hayan contado, de que Dios de verdad transforma nuestras vidas y la transforma para bien. Muchas gracias y nos vemos vía online los días jueves a las 19 horas. Hola, buenos días. En este día me dirijo a ustedes porque es un tiempo especial donde estamos celebrando un año más de vida de mi papá. Quiero decirte, papá, que te amo, que has sido una persona muy importante, no solo para mí, sino también para mis hijos, para mi esposa, para todo lo que hemos estado nosotros desarrollando como familia. Es un legado el cual nosotros hemos recibido, hemos acogido dentro de nuestra familia, el cual está disfrutando nuestros hijos, Mateo, Coloma, Renata. Ha sido tu decisión de un momento de seguir los caminos de Dios y aceptar los procesos de Dios que ahora tienen una repercusión en nosotros. Te agradecemos a ti y a mi mamá, porque si no hubiese sido porque ustedes dieron esos pasos o primeros pasos en la fe, nosotros quizás hubiésemos estado en otra instancia. Gracias, Padre, por lo que nos has entregado en los principios, los valores, la ética y en la búsqueda incansable de lo que es ser hijos de Dios. Dios te bendiga, como también damos una bendición, los bendigo a la gente allá en Calama, a la iglesia, que es una linda familia, el cual han tenido el privilegio de tener a un gran hombre como guía espiritual. Dios los bendiga, un abrazo de acá, desde Chía. Bendiciones. Buenas tardes, soy María Antonieta Herrera de la Iglesia Familia de Dios, Eclesia Calama, Chile.
Hoy les quiero hablar de quien se dice fue la primera persona misionera, la mujer samaritana. Leemos en el capítulo 4 de Juan el relato donde Jesús pide agua para beber a una mujer samaritana. Las mujeres en esa época estaban en un estatus inferior al del varón, pero Jesús tiene una actitud diferente a los varones de su época con las mujeres. Y así vemos que esta es la conversación más larga que muestran los evangelios, donde le revela que Él es el Mesías. La mujer sale corriendo a contar esto al pueblo. Está emocionada, impactada. Ha comenzado el mensaje misionero. Comenzó con un encuentro con Jesús, con recibir su palabra. Imagínense la generosidad de dar agua al Maestro. Él, que se regala entero a la humanidad, recibe agua fresca de un pozo de manos de una mujer samaritana. El siguiente paso es el diálogo transformador de vida nueva, de comunicar este mensaje al pueblo, similar a lo que ocurre con María Magdalena, la primera persona en ver a Jesús resucitado. Corrió avisando que había visto al Señor y comunicando lo que Él le había dicho. Tú también puedes tener un encuentro con Cristo si aún no lo has tenido. Dejamos nuestro peso atrás, simbolizado en el cántaro, y corremos a contar las buenas nuevas donde estés, donde el Señor te haya llamado. A veces te puedes sentir como una persona de poca importancia, como la mujer del relato de Juan en tiempos de Jesús. Pero ya vemos que Jesús vino a mostrarnos nuestro verdadero valor. No es por ser hombre, mujer, profesional, obrero, alta, baja, extranjera, pobre o rico. Cuando tenemos este encuentro con Jesús, dialogamos con Él. Leemos su palabra. Queremos llevar este mensaje a todos. Queremos contagiar con la felicidad que da el mensaje de salvación a todos. Y entonces ya estás misionando. El Señor te bendiga mucho. A vida do teu irmão, viva primeiro o que Cristo passou na cruz. Não viva nas trevas, permaneça na luz. Cristo é o mesmo hoje, amanhã e eternamente. A vida do teu irmão, viva primeiro o que Cristo passou na cruz. Não viva nas trevas, permaneça na luz. Cristo é o mesmo hoje, amanhã e eternamente. Hola Juan, un abrazo fuerte a la distancia, Juanito, que pases un tremendo y gran cumpleaños junto a los tuyos o con parte de tu familia. Decirte que te queremos mucho, que te amamos, junto a mi familia, mis hijos, te respetamos, el cariño que te tenemos es muy grande, siempre estamos atentos al diario vivir de tu persona, tu esposa, tus hijos, tus nietos. Sabemos que eres una gran persona, el respeto que te tenemos todos es muy grande. Decirte que a veces uno como persona a veces también está sujeto a miedo, a temores, a desánimos, a situaciones diversas que suceden con nosotros,
Y yo siempre me he acercado a ti a recibir tus consejos sabios y los hemos llevado a cabo en nuestras vidas y nos ha ayudado mucho, Juanito. Decirte que el cariño que tenemos es muy grande y que te respetamos por sobre todas las cosas, Juan. Fíjate que difícil muchas veces de hacer grandes amigos y yo me considero que somos grandes amigos, que lo hemos pasado bien, hemos disfrutado, hemos tenido conversaciones profundas, hemos podido compartir y bueno, y esperándote acá en Calama que puedas volver luego para que nos sentemos en una buena mesa a compartir, a disfrutar y a reírnos, a pasarla bien. Que estés bien, Juan, que estés tu salud, que estés plenamente bendecida y decirte que el amor es tan grande que te tenemos que hacemos este saludo ahora a corazón abierto junto a mi esposa Kena. Estamos siempre juntos, aunque estemos a la distancia, pero en nuestros pensamientos siempre estás tú, en nuestros corazones siempre estás tú. Pero que lo pases muy bien, que disfrutes, que a poco, para que nos encontremos acá en Calama. Estemos todos felices juntos el día de mañana compartiendo. Y eso, feliz cumpleaños y también decirle a tus ovejas, las cuales tú pastoreas, la iglesia que tú pastoreas, decirle a cada uno de ellos, a cada una de las ovejas que tú tienes, Juanito, de que ellos te imiten mucho a tu persona, que te imiten mucho, de todas formas que te imiten, porque nosotros sabemos que tú imitas a Cristo. Es decirle eso como consejo de un pastor también y un amigo de ellos. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Chao, Juanito. Pastor, le deseo un feliz cumpleaños junto a su esposa, a sus hijos. Deseo que se mejore pronto, que nuestro Señor haga un milagro grande en su persona y lo esperamos acá, pues, en su ciudad. Lo queremos mucho. Feliz cumpleaños. Chao, Juanito. Dios le bendiga. Hola pastor, muy feliz cumpleaños, que cumpla muchos más al lado del Señor, de su familia y de sus seres queridos. Bendiciones para usted. Chao, que le pase bien. Pastor, le envío un cariñoso saludo de cumpleaños y que la alegría que viene del Señor esté siempre con usted, en su corazón, con su familia, por todas las generaciones. Que Dios lo bendiga siempre. Pastor Juan, Dios le bendiga. Un afectuoso saludo para el día de su cumpleaños desde Bogotá. Realmente muy feliz de haber podido compartir esos 2 años y algo con usted. Espero en Dios que tenga muchos años más de vida, con bien, con salud. Échele para adelante, siempre tomado de la mano de Dios. Y ya sabe que dentro de todo, cuando usted quiera venir aquí a Bogotá, tiene una casa, tiene un lugar donde llegar junto obviamente con su esposa. Fuerte abrazo, bendiciones y que lo hayan consentido muchísimo. ¡Feliz cumpleaños, Pastor Juan! ¡Que Dios te bendiga mucho! Mi amado pastor, en este día muy especial quiero desearle las mejores bendiciones, que todas las bendiciones que puedan caer del cielo sobre su vida caigan en este día tan especial para usted. Muy feliz cumpleaños, le quiero, le amo, a nombre de toda mi familia, le bendecimos y le amamos y oramos cada día por usted, por su salud y por su vida en general. Que cada día sea más lleno del Señor y su corazón esté llenito de bendiciones y felicidad este día. Le amo mucho. Un gran abrazo, querido Pastor Juan Valencia, en el día de su cumpleaños, a nosotros como servidores, matrimonio Miranda Pardo. Le bendecimos y deseamos que Dios le siga dando fuerzas, gracia y estamos totalmente agradecidos por todos los procesos que hemos aprendido, que hemos desarrollado dentro de la congregación y queremos seguir sirviendo al Señor a través de la tutela y de cada una de esas cosas que han sido un legado para nosotros. Amén.
Gracias, querido pastor, por acompañarnos durante todos estos años, por todo su amor derramado hacia nuestras vidas y por el gran ejemplo que nos ha dado. Muchas bendiciones. Espero que haya tenido un hermoso cumpleaños y a la distancia le mandamos un abrazo. Bendiciones. Bendiciones. Tengan un excelente día, que el Señor les bendiga. Quien habla es el hermano Claudio Miranda de la Iglesia Eclesia Familia de Dios, quien sirve en la congregación junto a mis pastores Juan Valencia, Sabina Godoy y David Vega, quienes les saludan fraternalmente a todos los que están escuchándonos a través de la sintonía de Radio Peregrina 93.1, a través de las redes sociales de Peregrina Comunicación, también en la red de hombres cristianos Eclesia Chile Familia de Dios y en la página del canal de YouTube que también lleva el mismo nombre, Red de Hombres Cristianos Eclesia Chile Familia de Dios. A nombre de la congregación, de aquellos que servimos en el ministerio de esta iglesia, les bendecimos y les damos un abrazo a los que están hoy día sintonizándose para escuchar la palabra de Dios, para escuchar el propósito y tener este culto en casa de una manera distinta, pero con el mismo propósito de seguir alimentándonos y desarrollándonos en la fe. Bien, el día de hoy vamos a hacer la última parte ya de nuestra miniserie que estamos tratando de realizar. Este es el tercer domingo que ya nos reunimos juntos para poder hablar sobre el mes de la Reforma. Ya estuvimos desde el principio hablando sobre cómo se desarrolla y se gesta esto, cuáles son los compromisos que existieron, las fundamentaciones, las coincidencias, los temas en común que cada uno tiene, pero hoy día vamos a concluir ya siendo 1 de noviembre, ayer ya fue 31 de octubre, y tiene relación precisa sobre esta culminación de este tema. Bien, ustedes saben, como ya lo habíamos comentado en los domingos anteriores, existieron pre-reformadores, personas que hicieron una reforma al sistema eclesiástico conocido por la Iglesia Católica Apostólica Romana, ¿cierto?, en los tiempos de los siglos anteriores al XVI. Y estuvimos viendo varios personajes que estuvieron ahí, que son de mucha importancia. Nombramos algunos y conocimos una muy breve reseña sobre ellos, de Pedro Baldo, de Juan Hus, John Huss, que la llamábamos así, ¿cierto?, John Wycliffe y Girolamo Savonarola, que son los cuatro pre-reformadores o precursores de la Reforma en los tiempos que ya nombramos y en las fechas que ya dijimos, y las coincidencias con respecto a sus conocimientos y lo que denunciaron en su tiempo. Me vale sí recordar o por lo menos aclarar un punto importante. Ninguno de estos personajes jamás creyó, y lo digo con mucha responsabilidad de acuerdo a los análisis que se han hecho también de gente erudita, de personas que estudian los casos, ellos jamás pensaron en crear una nueva religión. Lo único que querían en realidad era hacer que la iglesia madre, la iglesia matriz, pudiera cambiar estos actos que eran antibíblicos y que no correspondían a la interpretación real de la palabra de Dios. Nunca hacer algo distinto a eso. Obviamente hubo un celo que nació desde su corazón después de haber estudiado las Escrituras y que no podían soportar, pero de todas maneras nunca fue el hacer otra religión como tal. Al perseguir la iglesia a estos hombres, al quemarlos en la hoguera, ¿cierto?, al condenarlos, provocaron que los seguidores de estas personas, aquellos que ellos habían influenciado enseñándoles la palabra de Dios, tuvieran que disentir con la iglesia oficial del tiempo. ¿Ya? Quiero dejar eso muy bien recalcado porque nunca fue un concepto de premeditar una división, sino cambiar lo que ya se estaba haciendo, pero seguir siendo una iglesia.
cosa que las autoridades de ese tiempo, en la época, no se comprendió y obviamente quedó en la consecuencia de una división o de un cisma, como se le dice académicamente, a la iglesia y a su concepto. Bien, pero hoy no vamos a hablar de los prorreformadores, ya pasamos ese tema. Hoy día vamos a hablar del momento cuando ocurre la reforma. Y vamos a hablar de este personaje que lo hemos nombrado anteriormente, que varios de ustedes lo deben conocer, el señor Martín Lutero. Un fraile agustiniano, un sacerdote agustiniano de la orden de San Agustín de Hipona, se inmiscuye con las cosas de Dios. Él no era una persona que haya dedicado su vida desde muy niño a esto o que lo haya premeditado, sino que la historia de Martín Lutero es interesante. Parte de su biografía dice que él de padre de campo, campesino, ¿cierto? Que con esfuerzo él comenzó estudios de leyes para convertirse en un abogado. Así que dentro de los procesos donde él estuvo estudiando, ¿cierto? En una de sus visitas a su casa, en los trayectos, se encuentra con una tormenta eléctrica, según las indicaciones biográficas, y donde empiezan a caer rayos, ¿cierto? Dando en árboles y en sectores donde obviamente peligró su vida. Curiosamente, esta experiencia lo hace repensar y replantearse el concepto de su eternidad y su espiritualidad, y lo lleva a tomar una decisión interesante, porque cuando él está ahí y hace una oración espiritual y se encomienda a Dios, comprometiéndose a no, o sea, si Dios le salvaba la vida, él se iba a comprometer al servicio de su evangelio, y sucedió así. Cuando él salió de esa tormenta, ¿cierto? Y logró salir con vida del acontecimiento climático al cual estaba viviendo, dice que él fue a rendir votos y dejó los estudios que tenía de abogacía, de leyes, y se dedicó a ser un sacerdote. Obviamente la familia no estuvo muy contenta con este cambio, que fue radical, pero en este caso Martín Lutero siguió y se comprometió y logró realizar este proceso, convirtiéndose en un monje agustiniano de la orden de San Agustín, como les decía recién, convirtiéndose en un hombre que comenzó, bueno, él ya tenía estudios, ¿cierto? Sabía leer y escribir, tenía estudios previos de leyes, así que le fue muy fácil también poder adelantarse en los estudios para convertirse en una persona intelectual, teológicamente hablando, al punto que se logra convertir en un profesor de teología y hasta llegar hasta el doctorado en teología. Llegó a ser profesor de la universidad en Alemania, de Wittenberg, donde él podía enseñar a sus estudiantes y podía obviamente dar sermones en la iglesia, y profesaba como sacerdote también sus misas y sus cultos derivados de sus responsabilidades. Pero algo ocurre con Martín. Martín, dice algunos de sus biógrafos y eruditos que han estudiado el proceso de su historicidad, hablan de que Martín en sus inicios, si bien quería buscar y quería saber sobre su eternidad, pero habían algunas condiciones que lo hacían odiar al Dios al que servía. Mire qué curioso, porque, como lo voy a volver a repetir, muchos de nosotros tenemos conceptos sobre del tema de Dios, sobre la imagen de Dios, sobre su deidad, pero no es lo que hemos estudiado, no es lo que hemos interpretado por su palabra. Y Martín Lutero, cuando inició en esto, no tenía idea de cómo era Dios. Él pensaba que Dios era un Dios cruel, y habían cosas que no entendía sobre el proceso de los conceptos de Dios. Él solamente también quería alcanzar la salvación y una eternidad y purgar sus pecados, como tal le habían enseñado. Pero a medida que fue estudiando la palabra, se dio cuenta de grandes verdades en ellas. Una de ellas, coincidentemente, como los prerreformadores que nombrábamos anteriormente en los domingos pasados,
tuvieron una relevancia importante en darse cuenta que cuando empezó a estudiar las escrituras no se condecía con lo que la iglesia enseñaba o practicaba como tal. Uno de sus puntos más complejos para el profesor y fraile, ¿cierto?, Martín Lutero, fue el tema de las indulgencias. Y aquí voy a explicarlo con más detenimiento. Lo dije anteriormente, pero vamos a explicar. Las indulgencias se basan en el concepto del purgatorio que enseñaba la Iglesia, el cual en sus estudios, al igual que los prereformadores, no encontraron en la base bíblica de que existiera un lugar o un espacio espiritual o temporal después que una persona muere, que en su alma se pueda retener por años ahí para purgar los pecados y limpiarse más para entrar al cielo. No existe eso en la Biblia, en la interpretación bíblica correcta, y ellos lo descubrieron como tal. Martín Lutero también lo descubrió. Y descubrió detrás de eso que si no existía el purgatorio, ¿por qué la iglesia tenía que vender indulgencias para pagar por algo que no existe? Y menos para pagar por algo que Cristo ya pagó, un sacrificio de salvación que es gratuito, que no se deben hacer más acciones para lograr llegar ahí. El otro punto que impactó a Martín Lutero desde su visión es ver que la gente honesta, la gente pobre, la que tiene menos recursos, tenía que gastar dinero en comprar indulgencias por miedo a la perdición de su alma, en vez de, por ejemplo, una madre pudiera alimentar a sus hijos con el dinero que tenía. Entonces, habían abusos de parte de la gente, del clérigo. Entonces, bueno, el rico, el que tenía dinero, el que tenía posesiones, podía pagar sus indulgencias. No había problema. Pero ¿qué pasaba con el pobre? ¿Qué pasaba con el desvalido? Esto tiene que ver mucho con una reflexión de lo que hacía Pedro Baldo anteriormente, ¿no? Sobre cómo darse a los pobres, que Dios nos llamó a esto. Wycliffe lo dijo, ¿cierto? John Hus, o Juan Hus, que fue la persona que también reflexionó en que teníamos que llegar con la palabra de Dios a todas las personas y a los más débiles también. Entonces, él se dio cuenta de la realidad que él vivió siendo sacerdote, sabiendo que la gente no tenía acceso a la palabra porque la Biblia seguía en latín, recordando que el paréntesis que Martín Lutero era alemán. Esto sucede en Alemania, en Wittenberg, ¿cierto? Y esto ocurre en ese momento cuando él hace esta reflexión. Esto lo impacta más cuando él viaja a Roma y se da cuenta de los abusos de poder del clérigo, ¿cierto? Del concepto del purgatorio, obviamente de la venta de indulgencias, de abuso de los méritos que había que hacer a los santos para la justificación del Evangelio, dentro de otros temas más. La corrupción sobre el concepto de la redención, de cómo se vendía el Evangelio y cómo se manipulaba el concepto de la gracia, cuando cualquiera interpretaba cualquier cosa de la palabra, siendo esta no verdad. Él, como teólogo y como doctor en teología, se dio cuenta de esto, obviamente, y le dio un celo tremendo en de entender que la gente, estos clérigos, no les importaba engañar a la gente y poder abusar de su posición. Recordemos que en ese tiempo la Iglesia Católica había sido influenciada por el poder y las riquezas, y los que servían ahí enteramente no eran personas dedicadas y piadosas, realmente cristianas, sino que fueron atraídos por otras motivaciones. Así que Martín Lutero, viendo todo esto, hace una reflexión muy profunda y escribe 95 postulados que después obviamente los traspasa a una especie de pergamino grande, folleto, y los fue a clavar a la puerta de la iglesia de la catedral de Wittenberg, la iglesia del castillo, donde se publicaban las informaciones más importantes, ¿cierto? Ahí la gente iba, pasaba y veía las informaciones que daba la iglesia, o en este caso las indicaciones monárquicas, y él fue y clava ahí esas 95 tesis en la puerta de la iglesia, todo acusando a los abusos del sistema
que estaban contrarios a la palabra de Dios. Esto sucede un 31 de octubre de 1517, en Alemania, en Wittenberg. Ahora, vamos a hacer una pausa. 31 de octubre. Yo pregunté la semana anterior, antes de retirarnos de nuestra reflexión, por qué en los evangélicos en Chile tenemos el feriado el 31 de octubre. Esta es la razón. Porque ese es el día donde Martín Lutero realiza la proclamación de sus tesis y protesta públicamente, exponiendo 95 postulados para poder decir dónde está la falla. La mayoría de ellos, de sus tesis, están abocadas en contra del Papa. Un acto valiente, entendiendo que existían la claridad histórica de la condenación a muerte pública para muchos de los condenados que se intentaron hacer esto antes que Martín Lutero. Ya lo vimos con lo que pasó con los anteriores en otros países y en otras situaciones. Así que, bueno, con este documento Martín Lutero es llamado, ¿cierto? Se escribió una bula papal, el mismo Papa, para que Martín Lutero se retractara de lo que había hecho. Y Martín Lutero, en un acto de osadía frente a sus estudiantes de la universidad, va y presenta la bula papal y la quema públicamente, como un acto claramente público de que en realidad el Papa no es autoridad, sino que la Escritura es la autoridad, y él iba a seguir adelante con este tema. Martín Lutero, gracias a la invención de la imprenta de Johannes Gutenberg, ya saben que Johannes Gutenberg creó la imprenta en 1455, si mal no recuerdo, y ya existía, bueno, y el primer acto de la imprenta fue la impresión de una Biblia. Así que eso es fascinante, muy lindo. En latín, obviamente, que es el idioma de traducción oficial de la iglesia. Pero fue una Biblia. Interesante, la primera impresión del mundo. Así que, como dato curioso para la humanidad, de los intelectuales que le gustan la literatura y los libros, la primera libro hecho en imprenta fue una Biblia cristiana. Bien, entonces, ¿qué pasa con esto? Luego de tantos temas, muchos folletos, gracias a la imprenta, llegaron a muchas personas que empezaron a leer, aparte de las predicaciones que él hacía, y dentro de los cultos y misas, de las misas más que nada, en la iglesia de Wittenberg, justamente ahí donde predicaba y donde hacía su servicio, los cuales después se denegaron, obviamente, porque él empezó también a predicar directamente de la Biblia y a contrarrestar ciertas cosas que él no consideraba que no eran correctas, dentro de ella la venta de indulgencias. Se enfrentó y también a este señor, a Juan Texel, que fue un vendedor de indulgencias, creo que el más importante vendedor de indulgencias del papado romano, que lograba hacer este tema, y enfrentó a este otro sacerdote que negociaba con la fe y vendía la salvación a través de las indulgencias. Así que el tema principal, como nos damos cuenta acá, es este punto, pero lejos de todo de lo que se podía gestar, él seguía predicando. Y fíjense que los folletos llegaron a conventos de monjas, y esto es muy interesante. Uno de sus conventos de monjas que leía los folletos de Martín Lutero, que era por lo demás muy interesante, y aparte que reflejaba la literatura bíblica, algo muy poco conocido y con casi nada de acceso a conocimiento, citando las escrituras. Fue muy impactante para estas personas, estas mujeres que servían, que provocaron que estas mujeres, un grupo de mujeres monjas, se intentaran escapar o escaparan de un convento a través de una especie de hazaña de misión imposible, como las películas, metiéndose en unos tambores de pescado, ¿cierto?, para poder arrancarse, porque ya no querían servir al tema, porque Martín Lutero había escrito que puedes servir al Señor y puedes casarte y puedes tener hijos, y eso no está contrario a la Biblia, y que el hábito y el concepto célibe no es una obligación para poder ser cristiano y seguir con los votos de vida para servir a tu Señor. Entonces eso
eso caló muy profundamente. Y había una mujer que lideraba a estas monjas llamada Catarina de Pómbora, que mucho más tarde se convirtió en su esposa, porque ellas llegaron a buscar a Martín Lutero, se contactaron con ella, les ayudaron a realizar esta especie de escape, pero después estas mujeres en ese tiempo, si no eran casadas, si no servían en un convento, no tenían un futuro, porque necesitaban tener una estabilidad, y ahí necesitaban o tener un marido o dedicarse al tema de lo que ya se habían salido. Así que los hombres reformadores decidieron casarse con estas monjas, y finalmente Martín Lutero se casa con esta monja, que ya no era monja, Catarina de Pómbora. Bien, yendo adelante, esta es parte de la vida personal. Martín Lutero fue condenado en la Dieta de Worms, en la ciudad de Worms. Es un lugar donde se hacían las asambleas, ¿cierto? Y el emperador Carlos V estaba ahí para dar cuenta sobre conceptos e ideas y conferencias o este tipo de cónclave para poder hacer los juicios públicos. Martín Lutero fue confrontado, se le dio la oportunidad de poder retractarse nuevamente de sus postulados, pero él dijo: no puedo, me encantaría hacerlo, pero mi conciencia me lo prohíbe. Si alguien de acá me puede demostrar con la palabra de Dios que yo estoy equivocado, yo me retracto de esto. Y nadie lo pudo hacer, obviamente, porque la interpretación de Martín Lutero era correcta, pero la iglesia no iba a denegar eso. Lo que pedía Martín Lutero no era hacer otra religión, y vuelvo a acentuar esto, era cambiar la iglesia, y que la iglesia dijera: sí, realmente estamos equivocados y necesitamos reformar esto internamente. Si lo cambiamos y lo hacemos, podemos seguir adelante y seguimos con la verdad. Pero no se quiso, al contrario, fue condenado. Y mientras estaba haciendo eso, fue, curiosamente, como película de acción, ¿cierto? Fue salvado por uno de los príncipes alemanes, que lo rescató de cuando lo llevaban encadenado para ser enjuiciado, ¿cierto? Y lo escondió en su castillo. Entonces esto es interesante porque luego de ahí se cambió el nombre, porque obviamente lo andaban buscando por este escape que ocurrió, y se cambió la identidad como Caballero Jorge, le dieron un nombre, ¿cierto?, de nobleza. Obviamente cambió su apariencia completamente y estuvo mucho tiempo en ese castillo. Se consideran unos 10 años que estuvo él en ese castillo escondido, mientras siguió trabajando, haciendo folletos, publicando, pero hubo una cosa más importante que hizo. Martín Lutero empezó a trabajar en la traducción de los idiomas originales del Nuevo Testamento al alemán, algo osado, que no existía. Cuando Martín Lutero hace esto y termina su obra, es interesante porque la presenta a los príncipes, obviamente, y tuvo favor de los príncipes y tuvo mucha ganancia en el tema de la reforma, porque los países empezaron a cambiar su manera de ver y de su unión, de la unión que tenían con la Iglesia Católica, que manipulaba todos los procesos también sociopolíticos de cada reino, sobre todo los que eran ese tiempo obviamente del gobierno feudal, monárquico. Así que cambia todo un parámetro en todas las condiciones de lo que se conocía hasta ese momento. No solamente fue un cambio de conceptos religiosos. Ahora, muchos temas también tuvieron que ver con lo sociopolítico, porque es desarmar un sistema completo. Carlos V en ese proceso también tenía que defender algunos temas, las guerras eran importantes, y los reformadores también tuvieron que enfrentarse hasta que fue reconocido por el 1539, si mal no recuerdo, que se oficializó el proceso de la reforma para que los príncipes de Alemania pudieran tener la libertad de elección de qué
profesión de fe iban a realizar, o la protestante, como se les llamó debido a este concepto de alzar la voz, ¿cierto?, públicamente, directamente, o la católica tradicional que se sostenía. Eso trajo cambios importantes. Uno de los colaboradores, y esto lo quiero dejar porque soy educador, soy profesor, y así que me gustaría dejarlo acá en esta reflexión. No sé si usted sabía que la educación gratuita y de calidad, que es un lema que se ha dicho en Chile por varios tiempos, ¿cierto?, la revolución pingüina y tantas cosas más que sucedieron en los cambios sociales y políticos de las políticas públicas, ¿cierto?, de nuestro país, como fuera un discurso muy nuevo, pero en realidad esto nació en la Reforma. Existía un colaborador muy amigo, cercano, mano derecha de Martín Lutero, llamado Philip Melanchthon. No sé si lo habría escuchado usted en su vida cristiana, pero Philip Melanchthon, o Felipe Melanchthon, es un personaje que propone a los príncipes de Alemania invertir en la educación de sus ciudadanos más que en las guerras. Interesante propuesta de los reformadores. Y convence a los príncipes a que era una buena idea invertir en la educación para que el país progresara y pudiera realizar esto. Esta petición, esta propuesta fue escuchada por los príncipes, que decidieron realizar y empezar a invertir en la educación de sus propios ciudadanos alemanes. Este es un primer paso con el concepto del tema, porque el Estado se iba a hacer ahora cargo de educar a sus ciudadanos, y eso le iba obviamente a dar un crecimiento más poderoso, y dejamos de invertir tanto en las guerras que estaban en ese tiempo luchándose por los territorios. Ya recordemos que todo esto era una guerra de territorios en el tiempo feudal. Pero bien, es interesante eso, lo dejo como dato ahí interesante. Vamos ya a terminar porque se nos pasa el tiempo bastante rápido. Vamos a terminar con algunos temas que serían importantes. Bien, resumamos. Martín Lutero realiza esta declaración de las 95 tesis directamente en la iglesia de Wittenberg, ¿cierto?, de la ciudad de Wittenberg. Entonces es recluido, es excomulgado de la iglesia católica como tal, perseguido, y él inicia este tema con la intención de reformar la iglesia desde adentro, pero debido a las persecuciones esto le dio más fuerza a Martín Lutero y él siguió su obra. Tradujo la Biblia, o en este caso el Nuevo Testamento, al alemán, que les permitió a las personas leerlo en su lengua, y permitió un movimiento que traspasó las naciones. Esto llegó a otros lugares de alrededor, y esto lo quiero ser muy claro porque esto se conoció en los países de Europa, y voy a ir no voy a ir muy allá para poder nombrar, por ejemplo, en este ratito a Ulrich Zwinglio. No sé si usted lo ha ubicado o lo ubicará en algún momento cuando lo quiera revisar. Zwinglio, en este caso, es un sacerdote suizo, ¿ya?, que nació por allá por 1484. Y bueno, la biografía es cortita, también es hijo de un granjero, ¿cierto?, de un campesino, y logra estudiar en la Universidad de Basilea, ¿cierto?, donde logra ver el tema del área de las humanidades. Se convierte también en un sacerdote donde estudia las escrituras. Zwinglio quedó fascinado por las escrituras porque compró una copia de la traducción del Nuevo Testamento de Erasmo de Rotterdam, para que lo puedan buscar después quién es este personaje, y comenzó por el mismo aprender griego por su propia cuenta. Así que comenzó ahí en la Universidad de Basilea en 1506, ¿cierto?, y se convirtió en el párroco de una aldea llamado de Clarus, un pueblo que está ahí. En 1519 se convirtió en un sacerdote de la ciudad de Zúrich y comenzó a predicar el Nuevo Testamento con regularidad, directamente. Para eso Zwinglio ya había sido admirador del movimiento de la Reforma, ojo, de lo que se estaba sucediendo con estos temas,
y sacó también sus propias conclusiones, no por Lutero, sino por el estudio directo de la palabra de Dios. Con esto Zwingli se convirtió en un blanco de ataques, porque él empezó también, como Lutero, a atacar la iglesia en las áreas que estaban débiles, en las que tenía que corregirse. Llegó al punto de que Zwingli tenía tanto favor del pueblo y de la gente que lo escuchaba, que cuando llegó un vendedor de indulgencias de Roma a Suiza, a su pueblo, a Zúrich, él convenció a los gobernantes de sacarlo del pueblo y lo expulsaron al vendedor. O sea, una fuerza tremenda, un gran hombre que debatía la teología y también tuvo sus encuentros con Martín Lutero, según la historia. Zwingli fue otro reformador, podríamos llamarle post-reformador, pero también es de la época, así que está muy bien. Podemos hablar también de quien vino después, solamente por nombrar, queridos hermanos, el francés Juan Calvino. Los calvinistas, ¿no? Conocen a lo mejor ese término. Bueno, este es uno de los teólogos importantes de la Reforma. ¿Y por qué tiene tanta relevancia? Si bien no estuvo en el proceso reformador, porque él ya nació ahí por 1509 recién, era un bebé cuando se estaba gestando todo esto, y murió en 1564, pero él le dio la forma doctrinal e institucional al movimiento de la doctrina protestante. Hizo todo el proceso de teología sistemática para poder comprender el concepto doctrinal que nosotros manejamos hasta el día de hoy, que son ideas esenciales que nos permiten confirmar y exponer nuestra confesión de fe. Y también, obviamente, en la práctica de lo que nosotros hacemos. Así que él instauró varios elementos presentados, es un erudito muy bueno, muy buen teólogo, incluso homenajeado por sus críticos, ya, por sus críticos también. Así que vamos a revisar un poquito brevemente algunas de las cosas de los términos que él desarrolló dentro de los puntos más destacados de la doctrina calvinista como tal. Podemos citar, por ejemplo, el concepto de la depravación total del ser humano, del hombre, ¿cierto? Que es basado en Romanos 3:10 al 12, que el hombre depende de la misericordia de Dios. También la elección incondicional, obviamente porque el hombre está ciego, prisionero y no puede tomar una decisión. Entonces propone Calvino que el nacimiento de nuevo viene de una elección de parte de Dios hacia nosotros, basado en Romanos 9, del 11 al 13. La expresión limitada, que también tiene hay un concepto teológico ahí de Calvino, que se trata sobre el Evangelio y el propósito de la muerte de la cruz de Cristo, ¿cierto? En donde habla del concepto también de predestinación y algo que no vamos a entrar en discusión en este momento, solamente contarles de qué se trata. La gracia irresistible, cuando Dios te llama, siento cuando el Espíritu llama a una persona por su gracia y ese llamamiento de parte de Dios es irresistible y Dios nos abraza y no es algo que tengamos que controlar, una decisión de Él está ahí presente. Y la perseverancia de los santos como tal, dado que el ser humano está en total depravación, hay necesidad incondicional y de una expiación limitada. Entonces, en estos casos, Dios hace el llamamiento eficaz y da el poder al individuo para permanecer en la santidad o en la integridad moral, de acuerdo a sus principios y valores. Con esto, resumiendo así muy rápidamente lo que significa, podemos decir que Juan Calvino le dio forma escritural y sentido sistemático a muchos puntos que se han mantenido en el tiempo. Ya, es muy fuerte. Hay varios libros que hablan de ella y escritos también que pueden ustedes ubicar. En conclusión, la Reforma se basa, y volvamos a volver atrás, en las 5 solas, que son las cartas generales que nosotros podemos mantener. Habíamos hablado de sola escritura, ¿cierto? Basado en 2 de Timoteo 3:16 al 17 y Romanos 15:4, que son versículos claves de sola escritura. Quiere decir que solamente de Dios o por la escritura podemos conocer a Dios. Solamente la escritura es la autoridad, o la Biblia en este caso, la autoridad máxima. Después tenemos solo Cristo, ¿cierto? Que solamente hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Eso sale en 1 de Timoteo, capítulo 2, verso 5. También sabemos que en ningún otro hay salvación,
sino ni en el cielo ni dado a los hombres que podamos ser salvos. Hechos 4:12. También tenemos, este versículo que dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 4:15. ¿Ya? Estos versículos son primordiales para saber que solo Cristo es el puente al cielo, nadie más. No hay intermediarios, no hay mediadores, no hay nada más que podamos hacer, solamente a través de Él, el camino, la verdad y la vida. Solo gracia, basado en Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y en Romanos 5:8 dice, más Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo pecadores, murió por nosotros. O sea, es un regalo del cielo, esa es la gracia. Solo por fe que somos justificados de acuerdo a Romanos 5:1. Romanos, fíjese que es la columna vertebral del Evangelio en el Nuevo Testamento. Nos da las directrices para poder entender esta idea de espiritualidad y su cosmovisión. También lo nombramos semanas anteriores, ¿cierto? Pero aquí tenemos algo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Listo, ahí está. La fe es el concepto. Bueno, sin fe es imposible agradar a Dios, también dice otro versículo bíblico. Y por último tenemos que a Dios sea la gloria. Y ahí está lo importante, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Esto es Romanos 11, verso 36. A Él sea la gloria por los siglos. Él es el digno de llevarse toda la gloria de la obra que está haciendo. Primera de Corintios 1:31. Si pues comen o beben o hacen otra cosa, háganlo para el Señor y para la gloria de Dios. Interesante. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios, para que en todo Dios sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Primera de Pedro 4:11. Y termino con esto. Apocalipsis 4, verso 11. Señor, digno eres tú de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén. Queridos hermanos, sin tardar más en el tiempo, el día de hoy cerramos nuestra reflexión de esta miniserie, de estos domingos que hemos pasado viendo sobre la Reforma. Es mucha información a veces que asimilar, pero hay una cosa que hay que rescatar. Nuestra fe se basa en una fe que viene de las Escrituras, de la verdad como autoridad plena, de la persona de Jesucristo, que es el tema principal, y de los principios que se han desarrollado a través de las iglesias y que coinciden en diferentes puntos por diferentes hombres que entregaron su vida por amor al Señor y nos dejaron este legado. Ese es el propósito del Evangelio. Los apóstoles lo hicieron, la iglesia primitiva lo hizo, y esto no se ha perdido. Estamos acá, no porque hacemos división de iglesias, sino porque buscamos la verdad, que ese es el sentido de la fe. Ese es el sentido de nuestra cosmovisión cristiana. Sabemos que la Reforma impactó al mundo y lo cambió. De ahí en adelante hubo un progreso económico, hubieron progresos distintos, las filosofías cambiaron, conceptos de la ciencia y muchas otras cosas más que usted puede investigar y puede profundizar. Lo que nos interesa en este ratito, en esta oportunidad, en este espacio, es que tú seas bendecido a través de la gran verdad y del único que puede otorgarte paz a tu alma, redención y vida eterna. Ese es Jesús. Por lo tanto, te invito a conocerle. No quiero irme sin poder bendecirte y que recibas y busques al Señor, que tiene las puertas abiertas para ti. Si te topaste con esta reflexión, bienvenido seas. Si te estás desarrollando como cristiano, toma estas herramientas, cree en Dios, créelas, búscalas, desarróllalas. No creas ciegamente lo que estoy diciendo yo. Cuestiónalas para que puedas desarrollarlas y puedas crecer en el Evangelio. Dios te bendiga profundamente, y en alguna otra oportunidad, si nuestros pastores me encargan otra serie o otro tema importante que sea de edificación para la iglesia de Cristo, para el cuerpo de Cristo, que es el único sentido
del aprendizaje, de tener dones y talentos, por eso Dios los da, estoy a su servicio. Así que un gran abrazo y muchas bendiciones.